Bueno, una de las dudas era sobre Cloudflare en la parte de cómo poner los DNS, si había que ponerlos en AWS con Route 53 o aquí en Cloudflare. Entonces, la idea del proyecto es que apunten sus DNS de Tech Domains o de Freenom hacia Cloudflare, porque nuestro DNS en Cloudflare va a ser el que va a resolver hacia el mundo, va a ser nuestro DNS público, y el que configuramos en AWS solamente va a ser interno. La idea es tener dos servidores de dominio, uno público y otro interno. Entonces, si nos vamos a nuestra cuenta de Tech Domains, bueno, aquí yo ya tengo un dominio configurado. Y bueno, me pierdo un poco aquí. Aquí está. Ajá, entonces, desde aquí en este menú, en la parte de Name Servers, es donde configuramos los dominios de los servidores DNS de Cloudflare. Si nos vamos a nuestra cuenta de Cloudflare, en esta parte, servidores de nombre, nos dice que hay que poner estos dos, donde nosotros tengamos nuestro dominio, donde hayamos contratado, y es lo que vamos a hacer, bueno, es lo que se hizo aquí. Había previamente algunos configurados con los servidores DNS de Tech Domain y solamente fue sustituir por estos de Cloudflare. A partir de eso, entonces ya podemos configurar eh, nuestros servidores perdón, nuestros registros DNS en Cloudflare. Para ello, previamente, tenemos que haber configurado nuestras IP elásticas en AWS. Aquí ya tengo configuradas algunas instancias. Las que vamos a ocupar para el proyecto son 4. Ahorita tengo 3 y bueno, una que tengo que borrar, la del correo electrónico, la del servidor web, la del servidor de aplicaciones, y me falta solo la del servidor de datos, la de la base de datos, como sea. Y para tanto el servidor web como el de correo electrónico, bueno, solicité las direcciones IP elásticas y son las que puse acá en mis dominios. Hay algunos dominios que les estamos pidiendo como requisito, como requisitos mínimos. Y también había surgido una duda en la parte del registro PTR, si es que se podía configurar o no. Entonces, bueno, si ustedes quieren hacer la resolución, pues podemos utilizar el comando dig para probar, ¿no? Si ya están configurados los registros DNS. Una recomendación es que cuando empiecen a configurarlos, aquí aparece una nubecita que es el estado del proxy. Solamente vamos a utilizar la CDN de Cloudflare para nuestro servidor web. Para el resto de servidores no vamos a utilizar este proxy que va a estar en medio, que es nuestra CDN, porque para correo electrónico, bueno, queremos que se conecten directamente a nuestro servidor de correo electrónico, pero cuando estén configurando los DNS por primera vez, les sugerimos que incluso para el servidor web quiten esta. Ahorita lo voy a activar para que lo vean. Quizá ya varios lo han visto. Mi IP es la 52 para el servidor web, que sería el primero.
Entonces dice estado de proxy. Bueno, si lo pongo así, ya está pasando antes por Cloudflare. La idea es que en un inicio no sea necesario para que ustedes revisen que está bien configurado los DNS, lo dejen así. Y cuando ustedes hagan las pruebas, podría ser con el comando dig, como ya lo hemos hecho. En este caso, el registro A para este dominio. Y bueno, vamos a encontrar que es la misma dirección IP que hemos configurado. Si nosotros activamos esta opción de proxy, entonces vamos a ver que la dirección IP que nos aparece no va a ser la de nuestra instancia en AWS, sino que va a ser la de Cloudflare, una dirección IP de Cloudflare, porque antes estaríamos pasando por ellos. Esta parte la podemos hacer después, una vez que ya hayamos configurado como primer paso estos registros de DNS. Si nosotros queremos consultar nuestro registro PTR, podremos utilizar esta opción, la "-x", y poner la dirección IP. Pero estamos viendo que nos regresa un valor de AWS, no de Cloudflare. Nosotros cada vez que creamos una instancia, voy a seleccionar la primera, estoy en el panel de instancias, le di clic a una de ellas, a su nombre, y me está mostrando la información. Digamos, de forma ya automática por AWS, nos da un nombre de dominio que es este. Nosotros podremos utilizar este. Pero si estamos utilizando algún, me regresó, le voy a volver a dar aquí. Si estamos asociándolo a lo mejor a un dominio de alguna empresa, pues no vamos a poder utilizar este, no es comercialmente bueno. Y me da la impresión, por lo que estuve viendo, que el registro PTR ya está asociado con AWS. Y bueno, entonces ahí es algo que voy a terminar de revisar, porque cuando pongo el registro PTR en Cloudflare y hago la consulta, bueno, no obtengo el valor que he colocado. Hice unas pruebas haciendo un CNAME, un registro alias de mi servidor de correo electrónico al dominio que me está entregando AWS. Ese solamente es un alias. Y el registro A, entonces para el correo electrónico, estaría directamente acá con AWS. Y el registro MX sí estaría otra vez acá en Cloudflare. De manera que si nosotros hacemos las consultas, por ejemplo, si queremos mandar un correo electrónico, pues lo que tendremos que hacer es ver cuál es el servidor de correo electrónico para este dominio. O sea, cuál de los 4 servidores que tenemos o de los 2 que son públicos acepta correo electrónico. Para eso necesitamos saber, o sea, nosotros tenemos dos servidores o 2 instancias que son públicas, que tienen una dirección IP pública. Uno ofrece el servicio web y otro el de correo electrónico. Si un tercero quiere mandar correo electrónico a una de nuestras cuentas o uno de nuestros usuarios se quiere conectar, bueno, más bien, si un tercero o nosotros mismos queremos mandar correo electrónico a una de nuestras cuentas, entonces tenemos que saber cuál de los 2 servidores que tenemos tienen servicio de correo electrónico, ya sea el web o el de correo electrónico. Para ello, o este tercero no sabe cuál de los 2 tiene este servicio, entonces hace la consulta del registro MX de DNS para saber cuál es el servidor de correo electrónico a cuál tiene que mandar estos mensajes. Va a hacer esta resolución y aquí le dice, bueno, el servidor de correo al que tú puedes mandar correo electrónico de este dominio se llama así, este es su nombre. Como segundo paso,
nosotros tenemos que obtener la dirección IP de este correo, que así se llama, para poder comunicarnos con él. Recordemos que nos comunicamos a través de direcciones IP. Entonces, lo que yo hice aquí fue algo diferente, porque al momento de consultar por la dirección IP de este servidor, en lugar de darle una dirección IP, le estoy diciendo que mi servidor, que se llama así, que admite correo electrónico, tiene un alias que se llama así. Tiene un alias que se llama así, y ese alias, entonces sí, tiene esta dirección IP asociada, que es la dirección IP de la instancia de AWS. Eso lo hice como prueba. Voy a copiar esta dirección IP. Esto lo hice como prueba justo para el registro PTR, con el cual había dudas. Si yo hago esto, entonces sí me va a dar el registro PTR, que está acá, pero va a estar asociado al nombre que le da AWS. Entonces por eso yo puse un alias hacia el correo electrónico. Es como un puentecito, ¿no? Digamos. Es otra forma de nombrarle. Déjenme ver cómo resulta esta configuración ya con el servidor de correo electrónico que voy a terminar de configurar, y entonces en la semana les estaré diciendo si podemos irnos por esta opción o descartamos de momento los registros PTR, pero ¿por qué ponemos especial importancia en los registros PTR, sobre todo para el servidor de correo electrónico? Para que los servidores de correo electrónico como Gmail o Outlook no los manden spam. O sea, es necesario tener bien configurados los registros para que no nos lo manden spam, que sería el registro A, el PTR, y 2 de tipo TXT, que tienen información de DKIM y SPF. Entonces, si no podemos configurar este PTR de forma satisfactoria, quizá nuestros correos se manden a spam. Entonces, para que quede lo mejor posible, déjenme revisar esta parte, y entonces en la semana les estaré escribiendo para decirles cuál es la configuración óptima. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda en esta parte de los registros DNS? Bueno, yo sí tengo ahorita una duda. Sí. Con respecto al MX, no entendí bien. O sea, mi primera duda es cómo lo puso en Cloudflare y mi segunda es para qué lo queremos. Ok. Si quieres te contesto para qué lo queremos primero. Ujú. Eh, Fíjate, nosotros en la UNAM, bueno, particularmente en ciencias, tenemos el correo @ciencias. Este correo @ciencias debe de haber uno o más servidores que tienen el servicio de correo electrónico habilitado, que se ofrece si utilizamos SMTP, que es el protocolo de correo electrónico, se ofrece por el puerto 25. Nosotros sabemos que está contratado con Gmail, o tenemos ese convenio con Gmail. Entonces, de todos los servidores de Gmail, Gmail tiene servidores web, tiene servidores de correo electrónico. Cuando nosotros abrimos nuestro navegador para consultar el correo electrónico, no nos estamos conectando al servidor de correo electrónico de Gmail. Nos estamos conectando a un servidor web desde el cual podemos ver el correo electrónico. Es como nuestra interfaz. No sé si hayan utilizado clientes como Outlook o Thunderbird, en donde es un programa que tenemos en nuestra compu y le decimos que se conecta a los servidores de correo electrónico, por ejemplo, de Gmail, y entonces nosotros podemos ver nuestra bandeja de entrada y mandar correos electrónicos a través de ese programa. Ese programa es el que se conecta a los servidores de correo electrónico de Gmail de forma análoga. Cuando abrimos el navegador, nos conectamos al servidor web, y ese servidor web, por atrás, digamos, se conecta a los servidores de correo electrónico. Entonces, de todos los servidores de correo, de todos los servidores que tenga Gmail, necesitamos encontrar
cuál es el que va a recibir nuestro correo electrónico, el que tiene el servicio habilitado para que nosotros podamos enviarle ese correo electrónico a una cuenta, ¿sí? Todas nuestras cuentas en la facultad pues son @ciencias.unam.mx. Cuando queremos mandar un correo electrónico, la primera pregunta es, ¿cuál de todos los servidores que tú tienes es el que admite correo electrónico? Entonces, para eso, en los servidores DNS se configura un registro o un dato que se llama el registro MX, que te dice cuál es el servidor, cómo se llama el servidor que va a poder recibir ese correo electrónico. Entonces, esa sería nuestra primera consulta. La primera consulta es, ¿cuál es el servidor que permite o que va a recibir el correo electrónico para este dominio? Eso lo consultamos solicitando información del registro MX. Entonces nos da esta respuesta. DIG tiene varias secciones. En esta parte tenemos la sección de la pregunta. Nosotros preguntamos, dime los nombres de los servidores que admiten correo electrónico para el dominio ciencias.unam.mx. Y DIG, en la sección de respuesta, nos dice, mira, hay varios servidores de correo electrónico para ese dominio. Y el primero se llama así, aspmx3.googlemail.com. Pero tengo otros, ¿no? Tengo este y este. Pero de esos 5 que te estoy ofreciendo, pues el que tiene mayor prioridad es este y este, ¿no? Son los que puedes utilizar de manera prioritaria y con menor prioridad podrías utilizar cualquiera de estos. Entonces nosotros decimos, va, ya tengo los nombres de los servidores a los cuales yo puedo mandar correo electrónico para una cuenta @ciencias.unam.mx. Pero yo sé que para mandar los mensajes en la capa de red no puedo poner nombres, ¿no? Solamente puedo utilizar direcciones IP. Adicionalmente, entonces, ya que tengo el nombre del servidor al cual yo le voy a mandar este correo electrónico porque él es el que maneja esas cuentas de correo electrónico, ahora le voy a preguntar cuál es la dirección IP. Pero en este caso, DIG, en la sección adicional, ya nos trae esa información y nos dice, mira, para este servidor de correo, el que tiene mayor prioridad, tiene esta dirección IPv4 de la versión 4. Entonces ya puedes mandar tus mensajes directamente. Ya no tendrás que hacer hasta la consulta. Pero si quieres utilizar el otro servidor que se llama ASPMX2, en lugar de enviarlo al primer servidor, entonces yo te doy la direcciones IP y tiene dos. Una de la versión 4 del protocolo IP y otra de la versión 6. Diego, más o menos o sea, Sí, o sea, lo que entendí es que el MX es para referirnos al correo o al servidor que va a tener el correo, ¿no? sí, al nombre del servidor por el cual nosotros vamos a poder enviar correo electrónico para esta cuenta. Ok, va, gracias. ¿Sí? Sí. Para el proyecto, bueno, en el dominio que yo estoy utilizando, le estoy preguntando, dime el nombre del servidor que va a tener el servicio de correo electrónico para este dominio. Todas mis cuentas de correo electrónico van a terminar en este dominio, igual las de ustedes. ¿Sí? Van a tener varias cuentas de correo electrónico y van a ser @ y el dominio que hayan configurado. Al hacer esta consulta me dice, el servidor para que tú puedas mandar un correo electrónico a una cuenta de este dominio se llama así. Ajá. Entonces, bueno, lo que ustedes tienen que investigar es cómo yo voy a poner este registro de DNS en Cloudflare, porque al hacer la configuración en Tech Domains, que vamos a utilizar los servidores de DNS de Cloudflare, entonces ahí es donde debemos de configurar. Entonces, esa parte de cómo hacerlo, eso lo tienen que investigar. Es muy sencillo, ¿eh? O sea, pueden buscar este ejemplo de registro MX y nada más lo sustituyen por los valores de sus dominios.
Ese servidor mail.paulosam.tech es una segunda instancia que se creó en AWS y se le asoció también un nombre, ¿verdad? Sí, es una instancia de AWS. En mi caso es esta, ajá, que dice email server y tiene una dirección IP pública, una dirección IP elástica. Esta es la dirección porque va a necesitar contactarse. Y el grupo de seguridad de esa instancia tiene el POP y el IMAP. Debe de tenerlo, sí. Si nosotros nos vamos aquí a la instancia, nos vamos a la parte de seguridad. Los grupos de seguridad se aplican a instancias. Este es el de default. Y déjenme ver, déjenme enseñarles cuáles son las reglas que yo tengo. Ajá. Las reglas que tengo es para que permita conexiones que vayan hacia el puerto 25 de SMTP, el 465 de SMTPS o el 587 también de SMTPS, el 110 de POP3 y el 143 de IMAP. Entonces tienen que hacer todas estas reglas. Si además se van a ir por los puntos extra de configurar POP3S y MAP-S, entonces también tienen que investigar cuáles son esos puertos y abrirlos. Ok, y las reglas del origen, ¿está bien que se permita todo, como está ahí ahorita? Sí, las reglas de origen está bien que se permita todo, porque nosotros vamos a permitir que cualquier persona nos mande correo electrónico, cualquier equipo nos puede mandar correo electrónico. Ah, ok. Podríamos hacer un poquito más estrictos y restringir, por ejemplo, direcciones IPs privadas, no tendrían que llegarnos esas conexiones, ¿no? Eh, todas las direcciones del segmento de clase D y E tampoco nos tendrían que llegar. El 127.000, que es para identificar al propio equipo, tampoco nos tendrían que llegar esas conexiones. Podríamos ser un poco más estrictos en esta parte, pero podemos dejarlo así. Ah, tengo otra pregunta. Ajá. Este, para cada instancia que creamos, vamos a tener que crearle a cada una su propia IP privada, perdón, su propia IP elástica. No, solamente van a tener dos IP elásticas para instancias, ¿sí? La IP elástica para el servidor web y la IP elástica para el servidor de correo electrónico. Una tercera IP elástica, pero ese es para el NAT Gateway. El servidor de aplicación y el de la base de datos no van a tener direcciones IPs elásticas, ni siquiera IPs públicas de las que da AWS. Por alguna razón mis registros cuádruple A no se replican en México. Los configuré desde Cloudflare. Los registros ICNAME. Ok, ¿cómo podemos probar esa parte? No sé si ya lo hiciste. Cada vez que nosotros configuramos un registro de DNS, hay algo que es la propagación, ¿no? Que tarda un poco en propagarse. Pero nosotros podemos preguntarle directamente a los servidores de Cloudflare, poniendo el 111 es un servidor DNS de Cloudflare. Entonces podríamos hacerlo así, el registro, el dominio acabas de preguntar arroba y la dirección IP del servidor DNS de Cloudflare. Ahí te debería de responder más rápido. Si ya hiciste esto y aún no te responde, entonces si quieres mándame una captura de pantalla de tu registro cuádruple A y podemos ver si es que hay algún error por ahí. Para Carlos, ¿no? Carlos nos estaba preguntando. ¿Hay alguna otra duda? Sí, Sí. yo tengo otra duda. Ah, perdón. Ajá, espérame, si me esperas tantito, Héctor, haz lo que le termino de responderle a Carlos. Sí, mira, justo cuando hicimos esto, ciencias.unam.mx, bueno, voy a preguntarle
a otro servidor. Bueno, también depende de... Las respuestas pueden ser a veces de una forma, a veces de otra. También por cómo tienen la información los servidores DNS. Si nosotros le preguntamos, por ejemplo, directamente de Cloudflare, nos debería de dar toda la información completa. En este caso, recuerdo que miren, si se fijan, ahorita acaba de cambiar la forma en cómo nos mostró, ¿no? Sí, las prioridades no han cambiado. Recuerdo que este tenía dirección IPv6. Ajá. Entonces, el resultado sería algo así parecido, Carlos. DIG, el registro cuádruple A, el dominio por el cual estés preguntando, y ya tiene que regresar la dirección IPv6 asociada. Podríamos hacerlo también, como ya sabemos que es de Google, podríamos preguntarle directamente a su DNS público. Sí. Ahora sí, Héctor. Sí, Carlos, chécalo, por favor. Y si no, ya me mandas una imagen. Con respecto a las instancias de App Server y el Data Server, Sí. que como habías dicho no tienen que tener una IP, ni siquiera una IP pública, encontré al momento de crearlas, como en el panel de configuraciones, una opción que justo me permite, creo, hacer eso. Ajá. Que es Source, y se puede poner como Custom en la definición de las reglas. Entonces no sé si el asunto de que solamente se puedan conectar entre ellos, la configuración va por ahí o se tiene que hacer a través del router. Sí, la configuración es poco más completa, lo que tienen que hacer. Por ahí les puse en el Discord como una tipo guía, pero de todos modos, aquí explico la idea y ya los pasos para configurarla lo pueden ver en el Discord. Voy a abrir el proyecto. ¿Alguien tiene por ahí el link? Si lo tiene a la mano, estaría genial. Gracias, Diego. También Alexis, gracias. Ese es nuestro diagrama del proyecto. Y aquí tenemos una red privada, que es esta VPC. En mi caso tiene un segmento de direcciones IP 172.31.0.0/16. Lo que quiere decir es que voy a poder utilizar todas las direcciones IPs desde esta 172.31.00 hasta la 172.31.255
.255. Tengo todo ese rango de direcciones IP. Es como lo tenemos en nuestras casas. En nuestras casas, si recuerdan la tarea del diagrama de red, tiene una dirección IP cada uno de sus equipos de sus casas. Por ejemplo, podría ser que tengan un segmento diferente que sea 192, 168.0.0. Bueno, me refiero a que vamos a ir variando estos dos. En el caso de AWS suele entregar ese tipo de direcciones IP. Entonces, dentro de esta VPC, de nuestra Virtual Private Cloud, todos los equipos que pongamos, todas las instancias que pongamos ahí, van a tener una dirección IP de este tipo, ¿sí? Ajá, ahorita les explico el diagonal 16, ¿sí? Entonces, todas las instancias que estén allí van a tener una dirección IP de este tipo. Estas direcciones IP les vamos a llamar que son direcciones IP privadas, ya que si algún mensaje con IP origen, una de estas llega a Internet, no va a poder llegar a su destino, porque todos los dispositivos de red que hay en Internet, para llegar de un punto a otro, todos los dispositivos intermedios, al ver que es una dirección IP de tipo privada, van a descartar ese mensaje. Todos los mensajes que viajan por Internet para que lleguen a su destino necesitan tener IPs públicas. Entonces, es necesario que para que nuestros equipos sean visibles de nuestras casas, por ejemplo, y podamos ver su contenido, necesitan una dirección IP pública. AWS, cuando nosotros creamos una instancia, de forma automática nos asigna, además de una dirección IP privada de este rango, nos asigna direcciones IPs públicas. Entonces le vamos a decir, o nosotros le vamos a llamar, que estamos en una subred de direcciones IPs públicas. Como nosotros no queremos que todas nuestras instancias tengan una dirección IP pública, lo que vamos a hacer es configurar otra subred de direcciones únicamente privadas. No va a tener direcciones IPs públicas. Entonces, ese es el primer paso. La subred de default que nos da AWS, o sea, cuando nosotros utilizamos una VPC de alguna región, ya de default tiene configurada una subred o una subnet. Todas las instancias que pongamos allí van a tener direcciones IPs privadas y una dirección IP pública. Entonces, ahí solamente nosotros vamos a poner nuestras instancias que van a actuar como servidor web y como servidor de correo electrónico. Ya perdí la pestaña. Entonces, en nuestro VPC vamos a encontrar, podemos crear inmediatamente la instancia de correo electrónico y la instancia de web server. Si nos fijamos en los detalles, bueno, vamos a darle clic a alguna. Y encontramos que estamos en esta subred, ¿sí? Esta es la subred de default y es donde vamos a poner solamente esas dos instancias. Pero nosotros queremos además tener otras instancias que van a actuar como nuestro servidor de aplicación y nuestro servidor de datos. Pero como solo queremos que tengan direcciones IP privadas y que AWS no les asigne otra dirección pública, vamos a crear otra subred. Después de crear esa subred, vamos a colocar
nuestras nuevas instancias allí, en la nueva subred. Para eso, nos vamos a ir al menú de VPC. ¿Hasta aquí alguien tiene duda? ¿No? Bueno. Para ello nos vamos a ir al menú de VPC y del lado izquierdo vamos a encontrar el menú de Subnet. Ahí vamos a encontrar la subred que de default, la que ya está configurada, que es esta, la de abajo. Solamente hay que fijarse en el nombre, ¿no? Esta subred es la de toda la VPC y además, o sea, esta de default es la de toda la VPC. Y entonces nosotros vamos a crear otra subnet. Vamos a dar aquí crear subnet. Vamos a seleccionar la VPC, en este caso solamente tengo una. Y nos va a pedir, bueno, le ponemos algún nombre. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Hay diferentes zonas de disponibilidad. Una región geográfica, en este caso yo estoy utilizando el norte de California. Ahí tengo mi VPC. Dentro de esa zona geográfica, AWS tiene diferentes zonas de disponibilidad. Hay que elegir la misma zona de disponibilidad en donde están las instancias que ya hemos creado. Es decir, para este proyecto, todas nuestras instancias, también nuestro NAT Gateway, va a estar en la misma zona de disponibilidad. Entonces, hay que tener cuidado en cuál vamos a seleccionar, si no, no vamos a encontrar conectividad. Esta es la zona de disponibilidad, esta es la que recuerdo. Y después hay que seleccionar un segmento de direcciones IPs que les vamos a asignar a nuestros equipos. Si nosotros vemos, voy a regresar al menú anterior. Aquí vemos otra subred que también ya está creado de default y tiene este segmento de red. Este segmento de red que vemos aquí es un subconjunto de este otro segmento de red. Entonces, yo estoy viendo aquí dos segmentos de red. Uno que es el 172.31. Déjenme ver cuál tiene la instancia para dar el dato con precisión. Voy a ver qué dirección IP tienen las instancias del servidor web y del correo electrónico, que son las que fueron creadas en la subred de default. Esa subred que sí tiene direcciones IPs públicas. Que es de este tipo, ¿no? 172.31 7 119. Este está asignado al servidor web. Para esta red nueva que estoy haciendo, lo que hice fue partir de este segmento grande y sacar un subconjunto, que es 172.32 .0 diagonal 20. Lo que quiere decir es que para esta subred privada, yo le voy a poder asignar, o de manera automática se van a asignar direcciones IPs
de este segmento de red. Y, pero de alguna forma tengo que conectar la subred de direcciones IPs públicas con la subred de direcciones IPs privadas. Como la subred de direcciones IPs públicas de todos modos te da una dirección IP privada, de manera predeterminada ya AWS tiene configuradas unas rutas, unas tablas de route. Vamos a ver solamente cómo están configuradas desde el menú de VPC. Nos vamos del lado izquierdo a Route Tables. Y van a encontrar una ruta una tabla de ruteo de default. La vamos a seleccionar y encontramos que esta tabla de ruteo nos está conectando todas estas direcciones IPs privadas, perdón. Todas estas direcciones IPs privadas nos las está conectando esta tabla de ruteo. Entonces nosotros ya no tendremos que hacer nada más. Ya está la configuración para que nos podamos conectar de un equipo de acá a otro equipo de acá. ¿Sí? Ya tenemos esa parte. Y además, si nosotros queremos salir a Internet, esa subred de direcciones IPs públicas es la que va a salir por este gateway de Internet, pero solamente esta. Es la única que va a salir hacia Internet. Gracias a que tienen direcciones IPs públicas, también nuestros mensajes van a poder entrar. Entonces van a poder entrar y van a poder salir. Hasta este punto, esta subred de direcciones IPs privadas solamente tiene comunicación con esta otra subred. No tiene comunicación con Internet. Pero nosotros quizá sea necesario que bajemos paquetes o instalemos cosas o incluso que conectemos nuestro repositorio de Git. Entonces hay que hacer algo para que esta subred de direcciones IPs privadas se conecte a Internet. Y lo que vamos a hacer es utilizar un NAT Gateway, que si vemos nuestra analogía, sería como poner un módem. Si vemos nuestras casas, sería como poner un módem para que nuestros equipos de nuestra casa salgan a Internet. Pero desde afuera no van a poder ser consultados. Es decir, toda comunicación que se origine de Internet hacia nuestros equipos no va a poder ser completada, pero las comunicaciones que se inicien desde nuestros equipos hacia Internet y de ida y vuelta sí van a poder ser completadas como funciona en nuestras casas. Para ello, entonces, desde nuestro menú de VPC, nos vamos a ir al menú del lado izquierdo que es de NAT Gateways. Allí nosotros vamos a crear un NAT Gateway, como el que yo tengo aquí. Y también hay que tener cuidado, le vamos a decir que va a estar en la misma zona de disponibilidad con la que hemos venido trabajando. De manera automática. Y bueno, son dos cosas. Lo vamos a asociar a la misma zona de disponibilidad. Y además lo vamos a conectar en la subred que nos permite tener direcciones IPs públicas. Es por eso que en el diagrama este NAT Gateway está en esta subred. Porque ese NAT Gateway también le vamos a asignar una dirección IP pública, como pasa en nuestras casas. Si contratan, por ejemplo, con Telmex, les asigna una dirección IP pública, pero todos los equipos de su casa salen por esa misma dirección IP hacia Internet. Así en este caso, todos los equipos de esta subred privada van a utilizar este NAT Gateway con una dirección IP pública o una dirección IP pública fija, que el AWS le llama IP elástica. O sea, AWS utiliza el término IP elástica a una dirección IP pública que es fija, que no va a estar cambiando. Entonces necesitamos que este NAT Gateway primero esté en la misma zona de disponibilidad en donde tenemos nuestras instancias y después que esté
en la subred de direcciones IP públicas porque le vamos a poner una IP elástica. Ya que tenemos esta configuración de nuestro NAT Gateway, vamos a regresar a nuestras rutas. Vamos a crear otra ruta diferente a la de default. Y en esta ruta le vamos a decir que lo que estamos diciéndole aquí con esta dirección IP, que son todos ceros, es cualquier dirección IP. Es como un comodín, digamos. Entonces le estamos diciendo que cualquier comunicación, cualquier mensaje que salga de nuestras instancias de la subred privada, que vayan a cualquier dirección IP, lo haga a través de este NAT Gateway, ¿sí? Si un mensaje va a una dirección IP de la 172.31.00, entonces es local y se va a ir a la otra subred. Pero si no cae en ese caso, si no es una dirección IP de ese rango, entonces se va a ir a este NAT Gateway. Regresando a nuestro diagrama, si un mensaje de aquí va originado en una de esas instancias, va hacia Internet, lo primero que tiene que hacer es viajar, llegar a nuestro NAT Gateway. Nuestro NAT Gateway se va a dar cuenta que no es para ninguna de las instancias que están en esta subred de direcciones IP públicas, entonces lo va a mandar hacia Internet. Para eso necesitamos ese NAT Gateway. Además, a esta ruta que hemos creado, le vamos a asociar nuestra subnet de direcciones IP privadas. Entonces, a esta ruta le vamos a asociar este segmento de red, ¿no? La de nuestra red de direcciones IP privadas. En ese momento, entonces nosotros, si nos conectamos a cualquiera de estas instancias y hacemos un ping a Google o instalamos un paquete, ya va a poder ir y venir ese paquete. Pero para conectarnos a esas instancias, como no tienen una dirección IP pública, es necesario que desde nuestras casas nos conectemos primero a un equipo de la red de direcciones públicas, y ya que estemos conectados aquí, ahora sí, conectarnos hacia acá. Tenemos que hacer ese salto. No podemos conectarnos directamente hacia acá, porque ninguna de estas instancias tiene una dirección IP pública. Entonces lo que tenemos que hacer es de nuestras casas, conectarnos a un equipo que tenga dirección IP pública y después de allí, con la dirección IP privada, conectarnos hacia acá. No sé si esa era la pregunta. Bueno, esa es como la idea. Es como el concepto. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque nosotros estamos considerando que en esta red de direcciones IP privadas estamos poniendo equipos que son más críticos, que no cualquiera se puede conectar. Imagínense que su aplicación, no sé, es el sistema de inscripciones, el sistema de inscripciones de la facultad, y que el servidor de base de datos está expuesto a es decir, tiene una dirección IP pública, entonces de cualquier lugar del mundo pueden conectarse a él o podrían conectarse a él, y si en algún momento el software que están utilizando, por ejemplo MySQL, presenta alguna vulnerabilidad, entonces desde cualquier parte del mundo podrían explotar esa vulnerabilidad, y si esa vulnerabilidad es grave, poder ver los datos que con toda la matrícula, ¿no? Todos los datos de los alumnos, incluyendo pues información personal. Es por eso que nosotros estamos, entre comillas, aislando en una red diferente esos servidores que consideramos que son más críticos y que solamente les vamos a permitir la comunicación una vez que ya se accedieron a la red de los otros equipos. También recordemos que, aunque estén en esta red privada,
habrá que configurar los grupos de seguridad para que se puedan conectar por el puerto 22 o por cualquier otro puerto de estos equipos hacia estos. No sé si queda duda de esto. Y también, bueno, nada más complementar un poco. Sí. Los grupos de seguridad que van a estar en los servidores de la subred privada, obviamente pues tenemos que permitir el acceso por el puerto 22, ¿no? Porque si no, no se podría conectar desde nuestro servidor en la IP pública con la que vamos a saltar. Pero es importante que no lo abramos a todo Internet, sino únicamente al server que vamos a utilizar para saltar, para conectarnos por SSH. Inclusive no creo que sea tan bueno asignarle todo el segmento de red de la subred pública, la que veo que es 172.31.7, ese es el segmento, ¿no? El que asignaste en el diagrama. Sí, es una IP particular, pero sí, digamos cualquier IP que sea similar, ¿no? Exactamente. Entonces, si seguimos el principio de darle los privilegios mínimamente necesarios, entonces nada más denle permiso al server con el que van a estar saltando. Digo, esa sería como una recomendación de seguridad. Y otro comentario, y yo sé que igual este diagrama y toda esta explicación pudiera ser compleja, quizá algunos de ustedes digan, bueno, pero ¿por qué tengo, o por qué estoy aprendiendo esto? La realidad es que esta arquitectura que estamos viendo es algo que ya se está utilizando bastante en el mundo laboral, y no solamente eso, sino esto que están viendo son preguntas reales de la certificación de Amazon de arquitecto de soluciones. Y si se dan cuenta, esa certificación en el mundo laboral es bastante bien pagada. Y bueno, lo que nosotros no, o sea, lo que queremos con este tipo de tareas y proyectos es, primero, que aprendan los conceptos básicos de redes, que obviamente aquí están, como qué es un router, qué es una subred pública, una subred privada, DNS, cómo funcionan en un ambiente real, ¿no? Ese es como el objetivo principal. Pero si ustedes pues lo aprenden y les gusta, o más bien se adentran en este tipo de arquitecturas y a hacerlo como lo van a hacer en su proyecto, créanme que les va a servir un montón. Y como les digo, pues yo creo que es la certificación mejor pagada que hay ahorita, o una de las mejores pagadas. Entonces, pues ese es como una especie de incentivo, ¿no? Para que ustedes traten de echarle más ganas, y yo sé que suena complejo, pero pues para eso estamos, ¿no? También para ayudarles y tratar de orientarlos y que les queden muy claros los conceptos. Sí, sí, la idea, bueno, con este proyecto, como ven, incluye bastantes configuraciones, bastantes partes que hay que hacer. Y la idea sobre todo es que aprendan el concepto detrás de esto, porque esto lo pueden llevar a la práctica con otras compañías, ¿no? Salvo los nombres particulares que utiliza AWS como VPC, Elastic IP, etcétera. Pero bueno, el concepto detrás de eso son conceptos que se pueden utilizar en cualquier tecnología. Fernando, ya no nos da tiempo de explicar esa parte de diagonal 16. Te pido de todos modos que cheques el video, uno de los videos que hizo Ulises sobre capa de red. Ahí menciona esta parte de las máscaras de red. Y podríamos programar otra sesión, o te lo contesto por el Discord. Bueno, como sea más fácil. No, César. Nuestro servidor del web, el servidor web, no necesita el registro MX, ya que ese servidor no va a ofrecer correo electrónico. El registro MX solamente es para el servidor de correo electrónico, ¿sí? Ok, entonces nuestro servidor de correo electrónico necesita su registro MX, y entonces cuando estemos configurándolo en Cloudflare, el mail server... Aquí tengo una confusión con los nombres de dominio. O sea, nosotros elegimos un nombre de dominio para nuestro web server.
Y en tu caso es ¿cómo lo pusiste? ¿Paulo San? Ajá. Ajá, paulosan.tech. Entonces, ese va a ser tu web server, ¿no? Sí, Nanito, bueno, ya es hora. Ah, ok. Si alguien se tiene que retirar, bueno, adelante. Si alguien se quiere quedar, también. Y si es necesario, ponemos otra sesión. Ahorita estamos teniendo una sesión los viernes para dudas. Si hay más dudas, podemos poner más sesiones, ¿sí? Entonces, si lo consideran conveniente, por favor, escríbanlo en el Discord y vamos programando más sesiones. Sí, César. Mira, en realidad, este dominio, el que yo estoy utilizando, el que ustedes tienen que usar, ajá, Paulo San, es el dominio general que vamos a utilizar para todo nuestro proyecto. En este caso, yo estoy utilizando este mismo para el servidor de correo, pero para el servidor web. Estoy utilizando el mismo dominio para el servidor web, pero podría utilizar otro. A lo mejor podría utilizar web.paulosan.tech para mi servidor web y no utilizar este, ¿sí? No, Particularmente, sí, dime. perdón, continúa. Estoy utilizando además el www.paulosan.tech para el mismo servidor web. Por eso acá estoy poniendo un registro alias, ¿no? Un CNAME, que es un alias a ese mismo dominio, paulosan.tech. Aquí está, es www, que es un alias de paulosan.tech. Y estoy utilizando otro nombre para el de correo electrónico. Mi servidor de correo electrónico se llama mail.paulosan.tech y todos mis correos electrónicos van a ser @ el dominio que escogí. No el de mail. Sino que así se llama mi servidor de correo electrónico. Es como, por ejemplo, ciencias.unam.mx, así son nuestras cuentas de correo electrónico, pero podríamos decir que, un ejemplo, que que el servidor se llama mail.ciencias.unam.mx. Ese es el nombre del servidor, no el dominio de nuestras cuentas. Ajá. O no sé si te confundí. No, sí me queda claro. Nada más aquí yo tengo una duda. O sea, el nombre mail.paulosan.tech, ¿tú lo solicitaste en get.tech? No, en Tech Domains, Sí, lo en único Tech. que hice, ajá, fue, justo aquí lo tengo, mira, voy a regresar. Bueno, la sesión ha expirado. Déjame iniciar sesión. El único dominio que registré fue este, Ajá. porque a partir de allí, todo lo que vaya, digamos, a la izquierda, eso yo lo puedo registrar en Cloudflare. O sea, yo, si estuviera pagando, pagué por este dominio y yo puedo crear los que quiera hacia la izquierda. O sea, que sean Ajá. hijos de este dominio, ¿no? Entonces yo puedo usar los que quiera, ¿no? Puedo tener los servidores que necesite y ponerle los nombres que yo necesite. Ah, ok, ok. Y entonces, creo que ya. Conceptualmente lo entiendo. Ahora ya nada más tengo que ver cómo ponerlo, pero sí, ya vi qué está pasando. Sí, lo más, digamos, recomendable o lo que nos interesa más a nosotros es la parte conceptual, que nosotros buscamos se afiance. Bueno, cuando ustedes nos preguntan y nosotros explicamos, que se
y se afiance al momento de que ustedes lo hagan. Ajá. Ese concepto se afiance al momento de crear sus registros DNS. Esa es como la idea del proyecto en cada una de las partes, es que al hacerlo, se les quede más ese conocimiento que solamente llegar y exponer una presentación, ¿no? Unas diapositivas. Ok, muchas gracias. Sí. No, Miguel, el que tú quieres utilizar. Si tú quieres utilizar el de la práctica, adelante. Si quieres cambiar de dominio, lo puedes hacer. Yo recuerdo que alguno de ustedes, no recuerdo quién fue, en uno de los videos nos explicaba que tiene la idea de utilizar, o ella tenía la idea de un proyecto, que de hecho creo que fueron varios los que lo mencionaron. Eh, Podrían aprovechar, empezar a practicar. O sea, si ustedes en particular quieren poner una aplicación, no sé, quizá no sé el ejemplo, pero que quieren poner un Moodle o quieren poner una aplicación de un banco o una tienda o no sé, un Netflix, ¿no? Eh, podrían empezar como a trabajar en la idea y empezar a practicar aquí. Ajá. La idea es que ustedes sean ingeniosos en qué van a utilizar y nosotros le estamos, digamos, poniendo dos partes. Por un lado, la infraestructura de red y por otro lado, la parte de correo electrónico, de las aplicaciones, ¿no? El correo electrónico también es una aplicación. El DNS es otra aplicación, ¿no? Ya la página web con su servidor de aplicación, bueno, es otra. Sí, entonces estamos viendo varios elementos a la vez. Ujú. Una de las preguntas que creo que no hemos puesto, se me olvidó porque cuando es presencial, esas se las hago en persona, pero en el documento, bueno, se los voy a agregar, tienen que poner cuánto van a cobrar por este proyecto. Ajá. Entonces, hay que tomar en cuenta varias cosas y esa sería una de las preguntas. ¿Cuánto cobrarían ustedes por este proyecto? No, Diego, no son 100 pesos, ¿no? Tomen en cuenta cuántas horas se están llevando para hacerlo, ¿sí? Eso es importante, ¿no? ¿Cuántas horas se están llevando para hacerlo? Eh, Ahora, esto no es gratis. Ajá. O sea, en este momento nosotros estamos valiendo de los convenios que hay para la parte académica, para la parte estudiantil. Y, entre comillas, no está saliendo gratis, pero ya por ahí hay algunas preocupaciones por los créditos, ¿sí? Entonces, no sé si ya habían hecho un proyecto en donde se preocuparan por la parte del dinero, pero pues en el día a día es así. Te pagan y tú cobras, ¿no? Y pues si no, como tenemos esa mala costumbre de que nos gusta comer, ¿no? Y tampoco demeriten su trabajo. Eso es algo que pasa en la universidad, en la UNAM, ¿no? Esa parte de lo que yo he visto. Eh, en contraste con algunas universidades privadas, como por ejemplo en el TEC, nosotros tendemos a minimizar lo que cobramos por nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, no minimicen nunca el trabajo que están haciendo. 10 de calificación final. No, Antonio, no se puede 10 de calificación final porque hay un segundo proyecto. Es más sencillo en cuanto al tiempo que le van a dedicar, ¿sí? Estamos dejando, digamos, el proyecto más tardado en esta parte porque creemos que al final del semestre la mayor parte de los profes les deja el proyecto final y es en donde creemos que les dedican más tiempo. Entonces, nosotros estamos como invirtiendo el orden y tampoco estamos dejando tarea ni estamos dejando prácticas para que ese tiempo lo empleen en esto. Estamos considerando además la situación actual y creemos que disminuimos la carga de trabajo respecto a las clases presenciales. Esa es nuestra percepción, pero bueno, más adelante, como les habíamos dicho, vamos a tener una sesión particularmente para la retroalimentación. Daniel, no vamos a dejar trabajo en Navidad porque las vacaciones son para descansar. Ajá.
el segundo proyecto lo vamos a dejar en enero. Se los vamos a dejar, es decir, lo vamos a explicar en diciembre, ¿sí? Para que ustedes decidan si quieren emplear ese tiempo o no. Pero la programación de las fechas es que ustedes lo empiecen en enero. Ajá. Entonces, si ustedes quieren adelantar, adelante, ¿no? Lo pueden hacer. Si ustedes quieren descansar en vacaciones, las fechas están hechas, al menos con nosotros, en nuestra materia, para que descansen, porque las vacaciones son para eso, ¿sí? Son para descansar. Ujú. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Una pregunta, para Sí, algunas Diego. dudas que se dejaron en Discord, ¿las van a contestar o ya fueron esas dudas? Según yo, ya las estamos contestando aquí. Ok. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla para abrir el Discord y que no se grabe. Bueno, las primeras sí eran, ¿no? ¿Qué pasa con Cloudflare, con los DNS? A ver, déjame ver. Ajá, a ver. Diego, ¿identificas alguna que no hayamos contestado ya? Bueno, había una con el registro 25 que ¿qué le teníamos que Ah, ok. decir a Amazon para que nos los liberara? Porque he estado mandando y siempre me rebotan. ¿Ah, en serio? En serio. Ok. Híjole, te debí de haber contestado antes entonces. La verdad, nunca hemos tenido la necesidad de escribirles. Mira, el que te estoy mostrando es un formato para decirle a AWS que nos quite restricciones de la cantidad de correo electrónico que se mandan, e incluso te menciona lo de los registros de PTR. Hasta ahorita, en otros semestres, no hemos tenido necesidad de hacer esto, porque Ok. cuando nosotros creamos nuestra instancia y creamos nuestro grupo de seguridad, basta con, en la parte de correo electrónico, basta con configurar ese grupo de seguridad hacia los puertos que necesitamos, y hasta ahorita nos ha funcionado bien. ¿Ya Va. instalaste tu servidor de correo? Bueno, es que ahí me he trabado un poco en ese aspecto. O bueno, Sí, bueno, mira, vamos a supongo hacer que estoy esto. haciendo algo mal o algo así. No, no necesariamente. Podemos hacer esto, mira. Instala el servidor de correo electrónico, ya sea que lo instales SMTP, Postfix, ¿no? Y haga las configuraciones a mano. Hay otros desarrollos que ya vienen muy completos. Mailing a Box es uno de ellos. No estamos nosotros cerrados a que utilicen lo que se les facilite más. Ajá. O sea, no hay como, no todo hay que hacerlo tan a mano. Si ven ustedes algo que es más fácil de instalar y configurar, pues váyanse por ahí, ¿sí? Y se va a cumplir ese requisito. Podrías instalar el servidor de correo electrónico en tu equipo, y lo que les dijimos es, no manden correo electrónico hasta que no esté configurado los registros DNS. Entonces, todavía no mandes correo electrónico. Lo instalas, si no tienes configurado los registros, no mandes correo electrónico, pero para ver si tienes el puerto 25, desde tu casa, desde tu computadora, lo que vas a hacer es esto, mira. Con un cliente de Telnet, ajá, vas a poner la IP, no sé, me voy a inventar una, ¿no? Ahí tendría que poner la IP elástica de Amazon o qué IP tendría que poner. Sí, la IP elástica o el dominio, si ya es que ya tienes el registro. Y vas a hacer esto, vas a hacerlo hacia el puerto 25. Ajá. Si te contesta, entonces no hay restricción. Mira, ahora vamos a hacer algo rápido. Voy a pedir el servidor de correo para nuestro dominio. Vamos a hacerle un... A ver si este servicio tiene el puerto abierto, ¿no? No tengo Telnet.
Otro es Netcat NC. ¿NC y Telnet se tienen que instalar? Sí, déjame ver si puedo instalar Telnet. Ok. Va, gracias. Sí. Qué bueno, ahí ya lo estoy En Windows instalando. también está desinstalado ya el Telnet. Así, Windows bueno, 10. ok. No instala en el servidor Telnet. No, ese no. No. Esa es una brecha de, de seguridad. Instala en el cliente. ¿Sí? El cliente. Mira, ¿ya viste? Sí está abierto. Parece que sí está abierto. Sí, ahorita me está tratando de resolver por el puerto, por IPv6. Ok, va. Ajá. Bueno, pues sería la idea, ¿sí? Instala tu servidor de correo electrónico. Mira, ya ahí está intentando por la dirección IPv4. A ver si nos responde. Instala tu servidor de correo electrónico. Si no tienes configurados los servidores DNS, trata de conectarte así y entonces vemos si está abierto el puerto o no. Va, está bien. Lo intentaré. Ok, Va, muchas gracias. sí. Por acá creo que hay más dudas. Ya perdí el chat. Yo preguntaba que cómo se ve el div del registro Ah, MX. ¿para el mío? Ajá. Así se ve. Así lo van a ver ustedes. Ok. ¿Puedes hacer el dig del mío? Es octogatos.tech. ¿Así? Sí. Ok. ¿Así ¿Por se qué? llama tu servidor? No, en teoría se debería de llamar. No, espérame. No, pero no me contestó. No me contestó. Ah, ok, ok. Ajá, no tengo todavía la respuesta. No hay respuesta, claro, es No cierto. hay respuesta. Ajá, sí. Ah, ok. Hmm. Entonces todavía no está bien configurado. Ok, Va. Ujú. gracias. Sí, Alexis, se puede utilizar en NC Netcat. Bueno, nada más regresando al Discord. ¿Cuál es la finalidad de Route 53? Bueno, yo todavía no lo configuro. Para la siguiente sesión o en el Discord les pongo algunas pantallas. La idea es tener un servidor DNS interno, justo como lo comentaba Ismael la clase pasada. Si nosotros tenemos un servidor DNS interno, para conectar nuestras aplicaciones lo podremos hacer así, ¿no? A través de, en lugar de conectar una aplicación o la base de datos, la aplicación con la base de datos a través de una dirección IP, lo podremos hacer a través de un dominio. Y no es necesario que ese dominio esté configurado en un servidor DNS público, ya que solamente habrá esa comunicación o esa necesidad de resolver esos nombres de dominio dentro de la red interna de la organización. Es una de las ideas de tener un DNS interno y así, si por algún motivo tenemos que cambiar la instancia y ponerle otra dirección IP, solamente tendríamos que cambiar el registro DNS en el servidor DNS interno, que haría esta función Route 53, en lugar de cambiar el código de la aplicación. También, si estamos dentro de una organización y tenemos para cada cliente, pero para cada trabajador, una computadora que está registrada, podría ser que la cuenta de su computadora sea un nombre, @ el dominio. Con eso nosotros podemos ofrecer más servicios. En la parte de Microsoft, por ejemplo, están los servicios de Active Directory para tener una base de datos centralizada
por ejemplo, para autenticar, que se autentique lo mismo que en el servidor de correo, que en el servidor para compartir archivos. Y para hacer esa configuración necesitamos un domain controller o un controlador de dominio que además requiere de un servidor de DNS. Ese servidor de DNS podría ser solamente interno. Entonces sí es común que tengamos dentro de las organizaciones servidores DNS internos. Algunos registros solamente van a funcionar dentro de la organización y bueno, esa sería la idea. Entonces, la idea de configurar Route 53. ¿Cómo activar Route 53? Bueno, es parte de lo que tienen ustedes que investigar. Hay bastante documentación. Tampoco desechen la idea de buscar en YouTube algunos tutoriales. A veces a mí me desespera un poquito que el video se tarda mucho y yo solamente tengo una duda específica y a veces leo, me es más fácil leer una página que ver el tutorial. A veces sí me sirve el tutorial porque quizá hay un paso que no haya sido registrado en la parte escrita y en el video pues sí se ve cómo lo hacen. Pero bueno, hay diferentes formas de aprender y cada uno tiene que irlas desarrollando. Una pregunta rápida. ¿Podrías Sí. repetir para qué servía lo del 53? Me perdí, no entendí. Route 53, Ujú. porque vamos a tener dos servidores DNS. Voy a mostrar otra vez el diagrama. Ok. Un servidor DNS que es público, que va a ser nuestro Cloudflare, y un servidor DNS interno que va a ser Route 53. Entonces, por ejemplo, si nosotros le asignamos un nombre de dominio a nuestro servidor de datos, no sé, data. Bueno, mi dominio. Este va a tener asociado una dirección IP del segmento de direcciones IP privadas. Nosotros vamos a tener que conectar en algún momento la aplicación con nuestro servidor de base de datos para que haga esa verificación de los usuarios. Podríamos poner en nuestra aplicación directamente la dirección IP de nuestro servidor de base de datos o podríamos ponerle el dominio. Si por alguna razón nosotros tenemos que cambiar esta instancia, actualizamos a otra versión, se descompuso o lo que sea, tendríamos que entrar a la aplicación y si configuramos la dirección IP, la tendríamos que cambiar. Si nosotros ponemos un dominio, solamente tendremos que cambiar ese dominio en nuestro servidor, perdón, en nuestro servicio de Route 53 y hacer ese cambio. Y ya no tendremos que hacer ningún cambio en la aplicación. Esa sería una idea. Otra idea es que en algunas organizaciones, cada trabajador le dan un equipo y una cuenta asociada. Esa cuenta asociada, para trabajar en ese equipo, no se autentica en el sistema de autenticación local del equipo, por ejemplo en Windows, sino que podría ser que esa organización tenga toda la autenticación de cuentas centralizada y entonces ese trabajador va a autenticarse utilizando su equipo, pero va a consultar al servidor centralizado. Para hacer esa configuración necesitamos un controlador de dominio y necesitamos un servidor DNS interno para hacer esas resoluciones. Va a ser a lo mejor la resolución para esos servicios, por ejemplo, de Microsoft, que tiene el servicio de Active Directory para tener esta administración centralizada. Se necesita un domain controller, se necesita a lo mejor para compartir archivos, el SharePoint, entonces ahí van subiendo los archivos de Office y es toda una infraestructura ya centralizada y organizada y uno de los requisitos es tener un servidor DNS interno. En la facultad hay un servidor DNS interno. Cada vez que alguien consulta la página de la página web de la facultad y está dentro de la red de la facultad, entonces se va a ese servidor DNS interno. Si estamos fuera de la facultad, entonces nos vamos a los servidores DNS de la universidad. ¿Sí? Entonces sí es común tener este tipo de esquemas.
Vale, muchas gracias. Sí, sí. Ah, perdón, ¿puedo preguntar algo? Sí, claro, Héctor. Vamos a ver lo del reverse proxy en clases posteriores. Es que aún no entiendo muy bien cómo afecta eso a la lógica de la aplicación. Ok, pues si tienen tiempo lo podemos ver ahorita. Ah, pues sí tengo tiempo. ¿Tú, Sí, Héctor? yo igual. Ok, bueno. Nosotros no estamos considerando que el servidor proxy afecte la lógica de la aplicación. Va a ser algo más sencillo. Entonces déjenme conectarme. Yo aquí tengo, esto no lo tienen que hacer ustedes. Yo como tengo configurado mi equipo, voy a hacer esto, pero esto, bueno, no lo tienen que hacer ustedes. Lo que estoy haciendo, bueno, se los explico, es conectarme a este equipo virtualizado que está dentro de mi mismo equipo. Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es conectarme a mi servidor web. Entonces me voy a la instancia. Y tengo como dirección IP esta. También ya lo podré hacer por dominio, ya que tengo ya el registro configurado. Entonces me voy a conectar ya sea con la IP y con la llave. Esa es una forma. La otra es que me conecte con el dominio. Porque ya tengo configurados esta parte, estos registros. Entonces ya, estoy dentro del servidor web. Ese servidor web accedí a través de él con la dirección IP pública. Tengo además en la otra subred mi servidor de aplicación que está aquí. Este servidor de aplicación, no, como ven, no tiene una dirección IP pública, pero sí tiene una dirección IP privada. Como yo ya hice las configuraciones previas del NAT, entonces me voy a conectar a ¿no? Me regreso. O sea, primero me conecto al servidor web que tiene dirección IP pública y ahora me voy a conectar a este otro servidor. Ajá. Y ya estoy allí. En este otro servidor, yo tengo, bueno, ni siquiera es una aplicación, solo la instalé para el ejemplo. Voy a entrar al directorio y lo que hice fue hacer una configuración de Django solamente. Entonces, bueno, me voy a cambiar a mi ambiente del proyecto para que jale todas las variables de entorno de este proyecto y voy a iniciar este servidor. Django puede ejecutar su propio servidor y le voy a decir, aquí puedo ponerle la dirección IP del equipo o puedo utilizar esta dirección IP que es como un comodín, digamos, que significa cualquier dirección IP y le voy a decir que exponga el servicio en el puerto 8000, es decir, que si yo me quiero conectar a este servidor en donde está la aplicación de Django, lo van a hacer a través del puerto 8000. Esta última ampersand es para que se ejecute este comando en segundo plano y que yo pueda seguir operando en la terminal. Ah, bueno, ya me dice que está en uso. Eso quiere decir que ya lo había yo dejado corriendo, ¿sí?
Es lo único que hice en el servidor de aplicación. Tengo una aplicación. Utilicé un servidor para correr. Puede ser, por ejemplo, Tomcat o Unicorn, ¿no? Estoy utilizando ahorita el propio que trae Django para que se ejecute mi aplicación. ¿Hasta aquí hay duda? Sí. Creo que no. Sí, ¿qué pasó, Diego? ¿Qué estamos haciendo? Ya me perdí feo. Ajá, ¿cuál fue la pregunta, Héctor? Es que yo no entendía la configuración de reverse proxy, o sea, para empezar no tengo mucha idea de qué es el reverse proxy, o sea, solo el concepto, pero no sé si eso afecta como a la lógica de la aplicación, o sea, cómo separamos servir los recursos hacia el web server y así. Ok. Esa es la duda, Diego. Lo que voy a hacernos yo es que en ese servidor, que es el servidor de aplicación, voy a poner una aplicación, ¿no? En este caso es algo en Python y estoy utilizando Django, ¿sí? Para esta aplicación. Como es una aplicación web, entonces necesito un servidor web que ejecute mi aplicación. Si yo pongo este comando, ujú, lo que estoy utilizando es utilizar ese servidor web de Django para exponer la aplicación. Y entonces desde un navegador podría entrar y ver esta aplicación. Es lo único que estoy haciendo, ¿sí? En este punto. Ahí entonces, o sea, ya instaló Django así normal como si estuviéramos en local o se tendrían que hacer como configuraciones previas o diferentes. No, como si estuviera en local. Como si estuviera en local, pero estoy exponiendo el servicio a cualquier dirección IP al ponerle la 0000, no la Entiendo. 127.001. Gracias. Ya. Pero bueno, es un ejemplo. Tú puedes utilizar cualquier tecnología, ¿no? Para la aplicación. Sí, pero, o sea, por ejemplo, lo que está haciendo ahorita, en teoría, si me diera la IP, yo ya podría acceder a su programa en Django. Sí. Va. Pero solo desde las IPs de la red pública de AWS. Desde Internet no podrías, ¿no? Ajá, exacto. Desde Internet no podríamos porque este servidor de aplicación está en nuestra red de direcciones IPs privadas. Sí. Sí. Bueno, entonces ya tengo aquí expuesto el servicio. Si yo utilizo el comando con sudo ss de los napt, aquí ya vemos que está a la escucha. Ajá. Es decir, que está listo para recibir conexiones de cualquier dirección IP que vayan hacia el puerto 8000. ¿Sí? ¿Y qué proceso es el que está utilizando? Este que se llama Python. Y ya está ahí. Esto es en el servidor de aplicación. Me voy a salir para cambiarme a mi servidor web. Ese servidor web, entonces sí tiene una dirección IP pública asociada y tengo instalado Apache. Aquí sí tengo un Apache. En el servidor de aplicación no tenía un Apache. Me voy a cambiar al directorio de Apache y Apache tiene varios directorios para configurar los sitios web. Hay uno que se llama Sites Disponibles, Sites Available. Como lo hicimos en la práctica, voy a entrar allí y tengo varios archivos de configuración. Yo deshabilité todos los demás sitios y el único que tengo habilitado es este sitio. Solo le puse así, es un nombre, ¿no? Pueden poner el nombre que quieran. Voy a abrir este archivo y en esta parte es donde yo tengo configurado mi reverse proxy. Ajá. El reverse proxy lo que hace es, llega la petición del cliente, déjenme hacer un dibujito. Entonces, lo que hace el reverse proxy es
tenemos nuestro servidor web que va a actuar como proxy. Va a estar conectado a este lado, a mi servidor de aplicaciones, y de este lado va a estar conectado a un cliente. Entonces, este cliente manda un mensaje para consultar la página web. Lo que hace este servidor es enviar esa solicitud al servidor de aplicación. El servidor de aplicación le contesta al servidor web y el servidor web le va a contestar al cliente. Ahí acuérdense Entonces, que la app server que tiene Paulo hasta la derecha no va a escuchar ninguna petición que no venga de la red de Amazon pública, que en este caso sería el web. Si el usuario por alguna razón hiciera la petición al app server, primero no podría porque no tiene una IP pública asociada. Y segundo, acuérdense que lo estamos protegiendo porque aquí hay datos sensibles. Entonces sí tiene que existir una figura, en este caso el proxy, para mandarle las peticiones a la application server. Ahora, va a depender mucho del lenguaje de programación que estén usando, más bien del server de aplicaciones que estén usando. Por ejemplo, quienes les gusta programar en Node, JS, que pues, es JavaScript, el server está en el puerto 3000, ¿no? En el caso de Python, creo que es el que ahorita está usando Pablo, es el 8000. En caso de Java es el 8080. En caso de otras aplicaciones siempre va a ser diferente, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a pedirle al usuario que entre a, no sé, a paulosan.tech 2.3000, ¿no? Al puerto 3000. No, eso además es muy mala práctica de arquitectura, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que el web proxy, que es el que tiene Paulo en el dibujo de en medio, es el que va a recibir la petición normal de paulosan.tech y con base en si es diagonal API, diagonal mi aplicación, diagonal lo que sea, va a tomar la decisión si él responde y manda una imagen o si le pasa la petición al app server diciéndole, ¿sabes qué? Eso yo no lo atiendo, lo atiende el app, no puedes acceder, solamente yo, y ya es quien te contesta. Entonces, básicamente esa es la idea de usar un proxy, ¿no? Que no puedan acceder a la application server directamente, sino que el web server decida con base en reglas si te doy si te regreso la petición desde el app server o yo te la respondo. Más o menos es la idea. Sí, sí, muy bien, esa es la idea. Quizá para el proyecto lo estamos haciendo un poquito más sencillo y le estamos dejando todo la respuesta al app server, pero sí tienen que pasar por esta configuración. La pregunta que hace o afirmación que hace Miguel es correcta o sea, ya con esto ya entiendo que Miguel entendió perfectamente. Dice, el web server es el que se conecta al 8000 entonces, efectivamente. En este caso, que es el similar a su proyecto, es el web server el que se va a conectar a el puerto 8000 y solamente él del app server, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Miguel, esa es una buena observación. Sí, muy bien, muy bien. Sí, es muy bien. Es el web el que se conecta al 8000. Ajá. Entonces, pues, tengo una pregunta. Entonces, por ejemplo, si digamos que queremos un recurso HTML, esas cosas las sirve el web server. Y si quisiéramos registrar, por ejemplo, una contraseña, o sea, ya cuando digamos que queremos registrar un usuario, eso lo maneja el app server. O Efectivamente. ambas cosas las hace el app server. Esa es una muy buena práctica la que estás comentando, que el web server atienda todo lo que sea hojas de estilo, JavaScript, HTML y todo lo que tenga que ver con funcionalidad, es decir, los posts o ya procesar y conectar a la base de datos que lo atienda el app server y todo eso es a través de configuraciones. Entonces, efectivamente, esa es una buena práctica. Pero Sí. entonces solamente necesito definir el comportamiento justo de las rutas y eso en mi app server y lo manejo a través de configuraciones en el web server o cómo. Correcto, exactamente. Sí. Sí, para este proyecto, o sea, si tú haces esa configuración, estaría más completo tu proyecto. De manera, digamos, para sencilla,
estamos redirigiendo, o lo mínimo que estamos pidiendo es que redirijan todo al app server. Ajá. Como que hagan eso, ya cumplirían con este requisito. Lo que tú dices, sí, es tener como una infraestructura más completa, pero por las limitantes del tiempo, es que con que configuren la redirección sería suficiente. La redirección de todo. ¿Sí? ¿Puedes explicar esas líneas que estaban ahí Ajá, de proxy server y proxy pass y esas sí. cosas? Déjame salirme, entrar porque ya me sacó la conexión, me cerró la sesión. Sí, estas líneas lo que hacen justo es esta configuración. El proxy pass, lo que le estamos diciendo es que todo lo que sea, aquí es donde se establecerán esas reglas que comentas, también lo que nos comenta Isma. Aquí estamos diciendo, bueno, que todo lo que sea raíz, cualquier cosa, lo va a tener que redirigir a mi servidor de aplicación en el puerto 8000. Aquí podremos hacer las otras, ¿no? Que si es hoja de estilo, bueno, se queda allí. Que si es imagen, se queda allí mismo. Que si ya es a lo mejor algún script que esté configurando, entonces ya se vaya al servidor de aplicación. Cuando se mandan estas peticiones, pues dentro de las cabeceras de HTTP indica de dónde se obtuvo la respuesta. Si solamente dejáramos esta línea de proxy pass, podría haber a lo mejor que el cliente eh, dijera, bueno, estoy obteniendo la respuesta del app server, pero yo le estaba preguntando al web server. O sea, de todo modo le va a llegar porque va a pasar la comunicación por allí, pero en las cabeceras de HTTP se va a ver que está respondiendo el app server. Quizá los navegadores te pongan ahí como alguna advertencia de que no se está mandando la respuesta de a quien se le hizo. Es por eso que también ponemos esta parte del reverse, por eso se llamamos reverse proxy, porque además se van a modificar esas cabeceras para que no haya ningún problema cuando le llegue al cliente. Entonces, como ven, es algo muy sencillo esta parte y si ustedes quisieran seguir el desarrollo de esto, entonces sí, la idea sería configurar el resto de reglas. Entonces, por ejemplo, para el security group del app server, además de SSH para la administración, necesitaríamos solamente HTTP o HTTPS para conectarnos con el web server. En este caso se necesitaría el puerto 8000. HTTP generalmente está asociado al puerto 80 y HTTPS al 443, pero no hay nada que te diga que no lo puedes cambiar de puerto, y es lo que estamos haciendo. En el app server cambiamos el puerto común, que es el 80, por el 8000. Entonces, las reglas del grupo de seguridad de esa instancia tendrían que decir que se acepten las conexiones del puerto 8000. Ajá, justo, si quieres lo muestro. Esta es, déjame irme a mi panel de instancias y la de el servidor de aplicación. Aquí en la parte de seguridad y luego los grupos de seguridad. Justo las reglas que tenemos son hacia el puerto 22 para la administración por Secure Shell y hacia el puerto 8000, ya que estamos abriendo ese puerto para que el servidor web se conecte. Ajá, muy bien. ¿Qué haces la observación, Héctor? Ahí justo en esa pantalla, en donde dice origen, se podría limitar a ya sea un dominio local, que es el que se configuraría Route 53, o al segmento de red público, ¿no? Uh-huh. Sí, aquí podríamos poner, podríamos ver si queda así. Dice, Ok, ok, pide es una por... dirección IP. Ajá. Ujú. Pues hacemos la resolución, como no me acuerdo.
Ah, sí, ok. Si no, sería el segmento de red de la IP pública, ¿no? Ah, o privada, ¿no? Más bien. Eh, mm, Sí, sería la privada porque se va por, como pero no, este es el web server o es el application. es el de aplicación. Ajá, entonces tendría Sí, que ser el segmento de la... O sea, nada más aceptar peticiones del segmento de público, es decir, sí, del web este. server que lo va a mandar llamar, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Sí, porque no hace la conexión por el lado de direcciones IPs públicas, sino como está dentro de la misma VPC, Ujú. se conecta por las direcciones IPs privadas. Y hay una pregunta, Pablo. Acuérdense que Pablo es el experto en seguridad. Eh, eh, si yo quisiera que el tráfico entre el servidor web y el application server sea cifrado, obviamente Cerbot y todo esto no me sirve porque te exige tener una IP pública, ¿no? Pero pues, va a ser privado y pues no te va a dar forma de configurarlo. Pero ya a nivel manualmente tendríamos que tener un certificado o cómo se manejaría. Obviamente eso no es para el proyecto, nada más es una duda técnica para todavía hacer que el tráfico entre el web server y el application server sea cifrado. Sí, se tendría que, eh, nosotros podemos crear certificados autofirmados. Ah, ok, sí. Podríamos hacerlo de esa forma o, bueno, desconozco un poco la parte de las aplicaciones, pero quizá ya haya por ahí alguna configuración en Django que te permita hacer eso de manera sencilla. Ah, Pero ok, sí, como dice Isma, no podríamos utilizar el Cerbot, ya que no tenemos un dominio público para público. este servidor de aplicaciones. Ujú. Pero sí, eso es muy importante, justo muy importante porque el enemigo también está en casa, ¿no? Quizá creamos que la red la red interna es más segura, pero pues nada te exime nada te salva de que por allí haya alguna intrusión o por ejemplo, algún malware que se esté propagando en la red o alguien que ya esté haciendo cosas maliciosas. Imagínense Si la ya red de la... ya comprometieron tu infraestructura, lo más natural sería que empezaran a escuchar entre el tráfico entre las aplicaciones, ¿no? Para ver cómo se comporta o algo, y es ahí donde podríamos tener certificados. Ujú, sí, 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 sí. Por eso les pedimos la conexión, sí, la que sí está cifrada, bueno, la que sí es requisito del proyecto es entre la aplicación y la base de datos. Pero Perfecto, sí, de perfecto. hecho, ese Ahí requerimiento sí hace va falta. un auto firmado. Ajá, sí, Ah, sí, ok. sí, sí, sí. Entonces, bueno, aquí podremos agregar, ser más específicos, como dice Isma, agregamos la regla. Ay, no, espérenme. Guardamos la regla y ya, otra vez, estamos siendo mucho más específicos, ¿no? Bueno, habría que quitarla de arriba, pero solamente dejamos esta y estamos diciendo que solamente vamos a aceptar conexiones del servidor de web hacia nuestro servidor de aplicación. Estamos utilizando la dirección IP privada, no la pública, ¿sí? Y bueno, ya por último, ya que configuramos eso, cuando nosotros entramos ya a nuestro servidor, eso es lo que nos muestra. En realidad me está conectando, está pasando por el servidor web y esa conexión le está mandando al servidor de aplicación y la manda de regreso gracias al reverse proxy. Digo, yo no tengo nada y esto no es una buena práctica de seguridad porque tengo la bandera de debug en una cosa que está en producción, ¿sí? Pero la idea era hacer este ejemplo. No sé si tengan más duda. Más bien necesitaría como empezar a hacer esa parte, pero muchas gracias. Sí, sí, Héctor, chécalo y si no, De ya todas por el formas, Discord. cualquier duda que tengan, o sea, quizá ahorita fueron como muchos conceptos al mismo tiempo, pero, o sea, no se queden con esa duda, pregúntenlo, aunque sea repetitivo, eh, o, o, o sea, sean muy honestos de, es que no lo entendí, y trataremos
pues de explicarlo, ¿no? Lo importante es que sí entiendan toda la parte como teórica que hay detrás de toda esta configuración, porque es algo que sí se podrían enfrentar en el mundo real. Entonces, pues sí tratan de dominarlo y de entenderlo bien, para que ya a partir de ahí cualquier plataforma de la nube o cualquier otra arquitectura de servidores, pues la van a entender bastante bien. Ujú. Bueno, pues entonces seguimos en contacto por el Discord. Y también vean si es necesario que tengamos otra sesión. Digo, la siguiente sería el viernes para la parte de resolver dudas. Pero si creen que es necesario otra, entonces nos ponemos de acuerdo y sería la siguiente semana. Bueno, pues entonces gracias y que tengan buen puente y nos vemos. Hasta luego, que estén bien.